Muy buenas noches, ateneístas, simpatizantes, amigos todos, muy buenas noches. Reciban en primer lugar unas palabras de agradecimiento la Delegación de Cultura y de Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento, dado que tenemos este sitio para poder realizar este acto, por su disponibilidad y apoyo logístico a nuestro acto. A don Manuel Bernal, profesor de la Universidad de Cádiz, quien aceptó nuestra invitación para presentar su libro y hablar sobre Lorca. A los medios de comunicación, sobre todo a la TDC que está aquí con nosotros y radio, Raúl también, que han difundido por todo Sanlúcar este acto que es muy importante. A las bodegas Delgado Zuleta y a vosotros, querido público, por estar aquí con nosotros y hacer que este acto tenga relieve. El Ateneo de Sanlúcar, sabedor de que en 2027 se cumplen 100 años de la existencia de la generación del 27 y con el deseo de homenajear a sus componentes como es debido, pensamos organizar actos divulgativos de las vidas y escritos de sus protagonistas durante todos estos años que faltan para la celebración de esa efeméride. En 2023 escogimos a Dámaso Alonso y Federico García Lorca, este último considerado uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, cima de la generación del 27 y de toda la poesía española de este siglo, con arraigado sentimiento de frustración y visión trágica de la vida. Artista global que cultivó la poesía, el teatro, la prosa, la pintura y la música. El libro que hoy nos concierne, Las muertes de Federico, es un libro basado en hechos reales, con cierto rigor histórico y primorosa ficción, argumentado por testimonios e informaciones de los testigos y personajes que compartieron la corta vida de este gran poeta y que supusieron el aval emotivo de su existencia, de su personalidad, de sus afectos, de su experiencia dramática, de su extraordinaria e inspiradora producción literaria, cortada de raíz por su furtivo asesinato. Esos acontecimientos narrados están basados en fuentes bibliográficas serias y creíbles, pero recreada magistralmente por la inspiración de este escritor, converso del trabajo bien hecho, que combina el rico cortejo que le proporcionan las palabras con una sintaxis nada compleja, solo utilizada para poder servir de elemento integrador dentro de una comunicación fluida y facilitadora, de una lectura rápida que da notable frescura a la narración, consiguiendo engancharnos definitivamente. Frases cortas, vocabulario sencillo y preciso, diálogos los necesarios, prosa ágil y muy bien confeccionada, facilitan la confidencialidad entre el lector y el mundo íntimo del protagonista. A través de sus páginas, muestrario inaudito de imágenes que presentan a Federico acosado, carcomido, angustiado, con signos de dolorosa frustración por la incertidumbre de saberse objetivo prioritario de las hordas franquistas sin tener ni idea de por qué ni para más INRI en su propia tierra, rodeado de su familia y amigos, persona de reconocido prestigio como poeta y hombre de letras. Y nosotros, a través de su lectura, nos sentimos testigos de excepción en el transcurrir frenético de ese mundo tan frágil y violento, bajo la influencia de aquella turbulenta trama aquelarre de acontecimientos, de presiones, de inhibiciones y de actitudes violentas y humillantes tañidas a jirones, bajo la envidia, el odio desmesurado y la sinrazón, con el único objetivo de culpar y ocasionar más tarde la muerte de un hombre inocente sin cargos expresos y reconocibles, sin un juicio justo, sin argumentos demostrables, sin propia defensa legal, obsesionado desde el principio por un veredicto frágil de culpabilidad aplicado por un grupo de indeseables arropados bajo las hordas franquistas de tan terribles recuerdos. La segunda parte del libro, extraordinaria, bajo el título de Voces Amigas, unos textos emotivos que le dedican con exquisita entrega. La idea de poner esos textos ha sido extraordinaria, Manuel. Genial, Manuel, genial. Reconocimiento y sensibilidad, una pléyade de escritores y poetas, sabedores de la grandeza e importancia de nuestro insigne poeta, con la intención de sublimar el alma de Lorca, presa fácil de la barbarie canalla y furtiva que le asesinó a traición, cercenando la vida y las esperanzas de un hombre inocente, como he dicho anteriormente, que encandiló al mundo con la ajada de sus versos, su prosa ágil,
ribeteada por una extraordinaria sensibilidad, andaluz de pura cepa, llamado a protagonizar la historia de las letras con un brillante y prolijo futuro que hubiese alumbrado durante décadas el panorama literario, forjando innumerables páginas de libertad para su deseo amoroso, la solidaridad a través de la denuncia social hacia los que sufren y su inagotable amor por la existencia mediante su exquisita y profusa musa. Quiero hablarles un poco de Manuel Bernal, que ya he visto que hace un momentito mucha gente lo conocía. Yo me he quedado sorprendido además de dos cosas muy importantes. Este hombre es sevillano, ¿eres sevillano? Sí. Está muy unido a San Lucas. Sevilla y San Lucas son una y caen. Genial. Del pueblo sevillano de Los Palacios y Villafranca. Es licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, graduado social y profesor de Lengua Castellana y Literatura de Enseñanza Secundaria. En literatura tiene publicados los poemarios Las Canciones del Paraíso, El Exilio de las Alas, Cedad Ceros, Los Poemas de la Calle, Añil, La Tierra del Mar, etc. También tiene como libros de relatos de narrativa destacan Mártires de la Tiza, Crisis, Es Navidad, 10 cuentos interesantes, La España Inmaculada, Mis articuentos en cambio 16, El hombre que escribió, Platero, El amo del mundo, El hombre que escribió Platero otra vez, Las muertes de Federico, etc. Y sobre todo me interesa mucho, voy a contar porque es prolijo su currículum, habla de la invención de la generación del 27, el flamenco y la generación del 27, Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco, el nacimiento de la generación del 27, superstición, magia y esoterismo en la narrativa de Caballero Bonal, etcétera, etcétera, etcétera. Manuel, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí y espero que disfrutemos contigo y con tu palabra. Tienes la palabra. Gracias. Bueno. No, que solo estaba agradeciendo al Ateneo y a vosotros que hubierais venido esta noche a escuchar qué podemos contar de Lorca y que, si os parece, primero cuento algo porque Manuel me pidió que iniciara con una pequeña conferencia o una charla en torno a Lorca y yo pensé, como el libro que estoy últimamente presentando se llama Las muertes de Federico, pues creí que el título, la tecnología. La tecnología es genial. Estaba diciendo que pensé que el mejor de los temas era Lorca no ha muerto, porque es también una de las consignas de este libro, no es mía, sino que es de Pedro Salinas y que es uno de los autores que acompañan al final en lo que se llaman las voces amigas. Cuando digo que Lorca no ha muerto, que está vivo, lo digo porque los que han muerto son los que mandaron apresarlo, los que lo fusilaron, esos sí que han muerto. Eso ni siquiera nadie lo recuerda o nadie quiere siquiera recordarlos. Ese es el caso, por ejemplo, de José Valdés Guzmán, que entonces era el general de la Guardia Civil que hacía las veces de gobernador civil de gobernador de Granada. Ese era el caso de Nicolás Velasco, que era un militar retirado que fue un poco la mano dura o la mano ejecutora de todo lo que Valdés le decía, que a su vez era la mano de Queipo de Llano en la ciudad de Granada. Casi nadie quiere recordar. Quienes también están muertos son Ramón Ruiz Alonso o Federico Martín Lago o Juan Luis Tres Castro, que se cuenta que son los que lo detuvieron, y en el caso de Tres Castro, incluso la persona que dice que ya después de fusilarlo lo remató con un tiro de gracia para que, por si quedaba duda. Pero aparte de estas personas,
como decíamos al principio, nadie quiere recordarlo, nadie lo recuerda, y si alguien los menciona es sencillamente por este hecho triste y desgraciado que terminó con la voz y con la presencia de uno de los autores más significativos del primer tercio del siglo XX español. A lo mejor Federico, o posiblemente Federico, no era el mejor de los poetas, pero el tiempo lo ha consagrado como uno de los grandes autores del momento. No sé qué habría pasado si siguiera escribiendo, porque obviamente su dramaturgia sí que tiene mucha importancia, porque prácticamente cambió el modo de concebir lo que era el teatro andaluz o el teatro sobre Andalucía. Eso es una evidencia. En su poesía no aportó grandes novedades hasta que apareció Poeta en Nueva York y hasta que aparecieron los sonetos del amor oscuro, y aportó la novedad de que el Poeta en Nueva York, escrito en 1929, es un grito lanzado desde el primer tercio del siglo XX, pero que sigue tan actual hoy como ayer. Los temas de Poeta en Nueva York, los poemas de Poeta en Nueva York, los gritos y la expectación que levantan para Federico la visión de una ciudad como Nueva York, la vida de sus gentes, el modo de concebir la vida, le llama tanto la atención que él no le cabe otra cosa que gritar para alertarnos de que el futuro que nos espera es el que estamos teniendo ahora, que no es precisamente el mejor de los futuros. Lorca obviamente está vivo porque sigue siendo un poeta popular. Si a alguien le dicen el nombre de la palabra poeta, la mayoría de la gente que no está metido en el mundo de las letras piensa en muchísimos casos en Lorca, porque es un nombre que suena continuamente. Los poemas de Lorca estaban vivos entonces, porque era cuando prácticamente el romancero gitano no se había publicado y ya lo llevaban por los tablaos, ya lo habían recitado desde Margarita Sirgu y más recientemente Lola Flores, y la cosa sigue. Actualmente desde Leonard Cohen, todo el mundo echa mano, sin contar con Camarón, que hace una de las versiones más nombradas de uno de sus poemas que ellos lo titulan La leyenda del tiempo, y que es una versión que hace Ricardo Pachón y que este hombre canta, y que actualmente está considerado como una de las grandes obras del flamenco contemporáneo, aunque en su momento, cuando se publicó, los flamencos lo denostaron y pensaron que aquello era... Lorca está tan vivo que incluso algunas instituciones se han atrevido a pedir para él el premio Nobel, que era una reverenda barbaridad, porque uno de los planteamientos y uno de los requisitos para este premio es estar vivo, pero fue una iniciativa que comandaron algunas de las revistas, algunas de las instituciones españolas, sindicatos, partidos políticos y demás, pero que no tenía final acertado, pero que lo hicieron. Lorca sigue vivo porque es un acontecimiento. A lo mejor para la gente, no sé si lo es, pero para los medios de comunicación, todo lo que se cuenta sobre Federico se convierte en noticia, aunque lo que se esté contando esté archirrepetido, aunque lo que se esté contando ya sea súper conocido por la mayoría. Lorca está vivo porque cuando alguien piensa o habla de la homosexualidad, o habla de alguien que fue abanderado de la homosexualidad, piensa en Federico García Lorca, cuando realmente nunca fue así. Es decir, Federico García Lorca no fue un poeta que fuera haciendo bandera de su homosexualidad. Le costó
muchísimo trabajo salir del armario. Algunos compañeros lo sabían, pero los problemas con su familia, los problemas con la sociedad a la que pertenecía, hicieron que Lorca no fue el poeta homosexual por excelencia. Otro caso es el de Luis Cernuda. Luis Cernuda se declaró homosexual desde que tenía uso de razón y lo mantuvo durante toda su vida, pero ese no es el caso de Federico. Sin embargo, todo el mundo, cuando piensa en un poeta homosexual, en una referencia homosexual para la literatura y para la vida, muchísima gente piensa en Federico, sencillamente porque esa idea la han construido los medios de comunicación que muchas veces van a su bola y no van a las fuentes para saber realmente lo que pasaba. Porque en la vida de Federico hubo hombres, pero también hubo mujeres. Estuvo Emilia Llanos, que fue su primer amor. Estuvieron hombres como Salvador Dalí, como Emilio Ladrén, como Rafael Rodríguez, como Eduardo Rodríguez Valdivieso, como Margarita Manso, que dicen que fue la única mujer que sexualmente le resultó atractiva. Incluso se cuenta la historieta no contrastada, que es un tema que casi siempre pasa con Federico, de que Federico y Margarita hicieron el amor frente a Salvador Dalí para darle celos a Salvador, que era realmente la persona de la que estaba enamorado Federico. Eso nada ni nadie lo ha contrastado, porque además es casi un imposible, pero la verdad es que es lo que algunas veces se cuenta. Federico también estuvo con otro hombre, que fue Juan Ramírez de Lucas, que es el único que aparece en este libro de las muertes de Federico, porque fue su último amor y porque es la única persona que ha declarado por su propia voz que él fue amante o novio de Federico. En el libro yo he intentado hacerle un pequeño homenaje porque quería ponerle cara a la desesperación de la persona a la que llaman por teléfono para decirle: la persona a la que quieres ha sido fusilada. Eso en un joven que en ese tiempo tenía menos de 20 años, pues cuando Federico ya no le doblaba de edad, pero tenía más o menos 10 años más que él, pues es una situación tremenda, y más en Juan, que pertenecía a una familia en la que su condición sexual no estaba bien reconocida y que vivía en una zona en Albacete en la que ser homosexual en los años que estamos diciendo no era una cuestión fácil. Incluyo también en toda la relación que se establece con Juan en el libro, tiene que ver con los sonetos del amor oscuro, porque aunque la mayoría de la gente mantiene que los sonetos del amor oscuro se los dedicó Federico a Rodríguez Rampún, pero la verdad, yo creo que no. Yo creo que una parte se los dedicó a Juan Ramírez, porque hay datos muy concretos, los que no voy a entrar ahora aquí, que identifican a Juan y que identifican a las ciudades en las que vive Juan. Lorca, obviamente, amó a más hombres que mujeres, pero los amó desde la mayoría de las veces desde la oscuridad y en algunas ocasiones desde el rechazo de algunos compañeros de residencia. Y ese no fue el caso de Emilio Prado, ni fue el caso de Luis Cernuda, que sí llevaron su homosexualidad no por gala, sino que fueron a pecho descubierto y que sufrieron mucho. Sin embargo, siempre cuando hablamos, quizás porque Federico es el que está más vivo popularmente, el que se sostiene como tal es a él. Lorca es fundamental para la definición del nuevo teatro, y eso no hace falta más que ver La casa de Bernarda Alba, o Bodas de sangre, o Yerma,
y eso sin entrar en obras más vanguardistas, como El Público o Así que pasen 5 años. Pero en esas que he citado al principio, Lorca hace ver una Andalucía diferente y una condición de la mujer y una situación de la mujer que hasta ese momento estaba ajena al teatro español y a la noción de Andalucía. Lorca está vivo también porque el flamenco, que ahora es patrimonio universal y patrimonio inmaterial de la humanidad, cuando Lorca y Manuel de Falla toman de la mano el flamenco, no se parecía en absoluto a lo que se parece hoy. Era una actividad marginal y que ellos, a lo mejor equivocadamente, pero que se plantean sacar de donde están y potenciarlo hasta llevarlo a donde hiciera falta. Y ese donde hiciera falta es la actualidad. Uno de mis libros habla justamente de que la invención moderna del flamenco se le debe a Federico García Lorca, porque casi todos los conceptos que los flamencólogos y los flamencos barajan, quizás él no los inventó, porque esa es la realidad. Él no inventó esos flamencos, esos conceptos, pero sí fue capaz de ordenarlos y de sistematizarlos y presentarlos en público y de llevarlos a sitios en los que el flamenco no se había oído en ese momento, y llevar el flamenco en forma de conferencias y de audiciones por todo el mundo, desde Argentina a Cuba, sin olvidar las que da por aquí, las conferencias que da aquí por España. Cuando digo esto de que Federico a lo mejor no estableció o no inventó esos conceptos, pero sí los fijó, lo digo porque, por ejemplo, un concepto del flamenco que todo el mundo baraja actualmente y que la primera vez que se define de una forma tal como hoy lo entendemos, que es el duende, lo hace él, y las veces que hace, y prácticamente casi todos sus discursos están guiados o están tomados o están seguidos de la mano y de los planteamientos de Manuel de Falla, pero el concepto, por ejemplo, del duende no es original de Federico. Casualmente, y ahora que estamos en Sanlúcar, resulta que la primera mención que hay al concepto de duende, tal como hoy lo entendemos, es original de un periodista natural de Sanlúcar de Barrameda, que es Agustín López Macías, que firmaba en los periódicos de Sevilla como Galerín. Él es la primera persona que utiliza el concepto de duende en el sentido que hoy lo utilizamos. Y Federico, que conoce a Galerín en el certamen de 1922, porque Galerín está allí escribiendo las crónicas que, igual que las de Edward Neville, van a difundir el certamen de Cantes Hondo por España, pues Federico lo conoce, Federico lo lee, y después Federico sistematiza e incorpora el concepto del duende y abunda en él y lo trabaja y lo convierte en lo que actualmente es. Federico en 1922, que prácticamente tiene 24 años, casi se puede afirmar que no tenía grandes conocimientos de flamenco, pero tiene a su lado a una persona que sí tiene muchos conocimientos musicales, que parece ser que tampoco tiene grandes conocimientos de flamenco, que es Manuel de Falla, y que lo que conoce pues lo ha empezado a conocer por influencia o porque le ha llegado de músicos, de otros músicos europeos, que son los que le hacen ver que en el flamenco hay más allá de la marginalidad que estamos pensando. Y Federico con Manuel de Falla van a construir la idea del flamenco que tenemos hoy, o por lo menos van a poner el primer punto de partida para que el flamenco, que hasta ese momento para los intelectuales era algo marginal, algo indeseable, algo que no tenía sentido ni fundamento, ni siquiera se podía considerar arte, pase a empezar a ser lo que hoy es. Obviamente
después hay mucha gente que ha trabajado para elaborar la teoría del flamenco y la teoría de sus orígenes y la teoría de sus cantes y demás, pero no cabe duda de que, equivocados o no, porque a lo mejor los planteamientos que hicieron Falla y Lorca y Edward Neville y compañía a lo mejor no eran los más acertados, pero de lo que no cabe duda es que ellos pusieron la primera pica para que el flamenco sea lo que hoy es. En ese tiempo él escribe un libro, justamente antes del examen, un poemario que se llama, que es el poema del Cante Hondo, y que toda la gente identifica con el concurso de Granada y que toda la gente identifica con el mundo del cante flamenco. Obviamente los poemas tienen que ver con el cante. Claro está que los poemas ahondan más allá de lo que es la superficie del flamenco, pero también es verdad que los poemas que incluye Federico en 1921, aunque el libro después no se publica hasta 1931, los poemas que incluye en el libro tienen muy poco que ver con el flamenco, salvo algunas figuras que rescata. ¿Y por qué? Pues porque el libro está escrito desde postulados que no tenían nada que ver con lo popular. Era un libro que él escribe un poco al hilo de las vanguardias, es un libro que él escribe al hilo del ultraísmo. Entonces los poemas difícilmente son reconocibles. En los poemas difícilmente, es muy difícil reconocible el flamenco en el sentido que después todos lo hemos conocido o todos aquí los conocemos. Para el colmo, Federico, que no tenía demasiado conocimiento de flamenco, como hemos dicho, parece ser que tuvo una influencia o que tuvo una fuente muy determinante, que fue Núñez del Prado, un escritor anarquista de Montilla, que había escrito un libro con el título de Cantaores andaluces, historias y tragedias, y que parece ser que le sirve a Federico de referencia para inspirarse en los poemas que va a dar a luz en el poema del Cante Hondo. Federico insiste en el valor de los gitanos, que obviamente está también vinculado al flamenco, e insiste en otro libro que no se publicará hasta 1928, pero que, como decía al principio, antes de que se publicase ya estaba en los escenarios, es decir, las cantaoras, igual que más tarde lo llevó Lola Flores, metían poemas en su repertorio y los llevaban por toda España. El romancero gitano, obviamente, es otro poemario que innegablemente tiene vínculos con el flamenco y con Andalucía, o por lo menos con el gitanismo, aunque él negara en muchas ocasiones de que él no había pretendido que tuviera esa entidad, que lo que había pretendido era escribir un romance para enaltecer Andalucía, pero que él pensaba que los gitanos eran la máxima representación de esta tierra en la que vivimos. Lorca está vivo porque cada vez que se habla de la generación del 27 es un nombre que sale a relucir y que todo el mundo tiene en mente. Y está vivo porque en Sevilla, cuando se reúnen en 1927 en Sevilla, Federico está allí. Y cuando se intenta organizar un evento para homenajear a Góngora en mayo de 1927 en Madrid, Federico está cerca, aunque no participe, aunque no quiera participar, pero tiene tanta importancia en ese momento para los compañeros, hace tanto de faro que los compañeros se encargan de hacer visible que Federico está apoyando el evento, aunque parece ser que todo apunta que Federico nunca apoyó la conmemoración en mayo de 1927 de las actividades en torno a Góngora. Pero eso no hace que sus compañeros tomen poemas suyos, los monten y los publiquen en la Gaceta Literaria o
en Litoral y que estén presentes para que parezca que Federico está apoyando el evento. Y tienen esa necesidad porque Federico era importante para ellos entonces por su personalidad, por su forma de ser, por su capacidad para arrastrar a los demás. Esa era la necesidad, pero esa es la misma estela que tiene actualmente. Actualmente sigue vivo porque se sigue recitando su poesía, se sigue hablando de él, sigue siendo noticia, sigue siendo, y yo creo que ya estará para casi siempre, aunque ahora van a empezar otras nuevas prospecciones en el barranco de Bizna y demás, pero yo me temo que la incógnita de dónde está su cuerpo y de qué pasó con él, pues va a seguir viva durante todo el tiempo. Federico está vivo porque cada vez que se habla de un foco cultural como fue la residencia de estudiantes, sale a colación su nombre en todas las actividades, en todos los momentos. Se habla de Dalí como uno de los grandes pintores del siglo XX español y sale a colación sus vínculos con Federico. Se habla de la Segunda República y sale a relucir la presencia de Federico y su interés en el teatro y su presencia en el teatro. Lo que pasa es que muchas veces cuando se habla del teatro en los entornos de la Segunda República también casi siempre nos equivocamos. Federico no participó del teatro que llevaron a cabo las misiones pedagógicas, donde sí estuvo Alejandro Casona, donde sí estuvieron Cernuda, María Zambrano. Federico llevó teatro por los pueblos de España, pero no tuvo nunca nada que ver con las misiones pedagógicas. Federico creó su propia compañía de teatro, creó la Barraca, y esa fue con jóvenes universitarios la que llevó también teatro para España, pero no dentro del programa de las misiones pedagógicas como muchas veces se dicen, en la que sí estuvieron Miguel Hernández, o Cernuda, o María Zambrano, etcétera, etcétera. Federico está vivo porque cuando está en Sevilla para celebrar un encuentro sobre la joven poesía española, él es uno de los faros fundamentales. En la foto que ya es un poco la imagen o el logotipo o la semblanza de lo que pasó en diciembre de 1927, quizás porque supimos que había muerto de una manera un poco trágica, pero los ojos casi siempre se nos va hacia él, que está allí mirándonos de una manera contundente. Federico está vivo porque cuando se habla de esa estancia en Sevilla, casi siempre se recuerda la amistad que él tuvo con Ignacio Sánchez Mejía y lo importante que fue su presencia en todos estos actos. Federico está vivo porque cuando la gente habla de fusilados en la guerra civil, incluso de poetas fusilados en los entornos de la guerra civil, casi siempre se recuerda a Federico y no se recuerda a otros poetas compañeros que murieron prácticamente al mismo tiempo que él, como José María Hinojosa, o como Muñoz Seca, o como Mino Maestu, o como ya un poco más tarde, en 1942, Miguel Hernández. Por eso es por lo que yo digo que Federico está vivo porque está en el imaginario de todos nosotros. Federico se nos cuela, queramos o no, en los informativos, en los periódicos, aparecen continuamente noticias sobre una persona que hace ya muchos años que no está entre nosotros, pero que sigue latiendo y siendo actualidad. Eso, ¿qué es lo que lo mantiene vivo? Lo mantiene vivo la incógnita de dónde está su cuerpo, lo mantiene vivo las muchas versiones que se han dado sobre el que pudo ser su final. Obviamente, todo eso unido con una obra que ha influido en mucha gente,
que ha estado en boca de muchos poetas, en boca de muchos autores, en boca de muchos cantantes, en boca de muchos cantadores. Eso ha hecho que Federico siga vivo. Llevamos media hora hablando. Genial. Ya vamos a descansar porque después... Hombre, tienes que hablar de tu libro también, claro. No, que ya prefiero que la gente pregunte algo, porque si no estoy aquí hablando sin fin. Yo lo que quería era contar que Federico no ha muerto porque, como dijo Pedro Salinas, ha triunfado sobre aquellos que lo mataron, que fue por donde empezamos. Si algo mantiene vivo a Federico también es que desde la Segunda República hasta hoy es el hilo conductor más o menos de los mismos valores que él defendió. La democracia del 78, con sus crisis y con sus planteamientos y sus problemas, pues sería un poco, aunque esto haya terminado siendo una monarquía que no es a lo que ellos aspiraban, pues se ha convertido un poco en el paradigma en el que a lo mejor los escritores que dieron su vida por España ya, o que estuvieron dentro o fuera, en el exilio o como fuera, se han visto un poco recompensados, y Federico, igual que Alberti, igual que tantos otros, pues han sido el hilo que ha mantenido vivo el espíritu de entonces y que lo ha traído hasta nosotros. Lo que sí es evidente que Federico ha triunfado sobre todos aquellos que lo mataron, y que al matarlo a lo mejor lo han elevado a los altares, a lo mejor le han dado un plus de valor que igual, si hubiera seguido vivo, no sabemos si habría o no tenido, pero lo que sí es evidente que al asesinarlo, pues lo han convertido en un héroe para todos nosotros y en un referente para toda la gente que lee y escribe. Y ahí me voy a callar. Si Te voy a hacer una pregunta yo ahora. Venga. Ahora damos para que vosotros podáis también preguntar. Yo te quería decir por qué has incluido todas esas voces amigas que le dan al libro un prestigio impresionante, porque todos los poetas básicos y fundamentales han dicho algo, han escrito poemas, han escrito... ¿Cómo se te ocurrió esa idea tan magnífica? Porque yo soy un escritor que cuando escribe cosas muy cortas. Y a las editoriales no les interesan las cosas muy cortas. Entonces, pues yo tenía la necesidad de hacer un volumen un poco más amplio y pensé que era una buena idea, que a lo mejor no, sí. Incluir poemas y textos de sus amigos en los que hablaban de Federico, y además intentar contar qué unía a esas personas con Federico. Exactamente. Qué unía y qué hizo que fueran amigos y que tuvieran la consideración que... Entonces, pues aparece desde la persona que le hizo la última entrevista, aparece otra vez Ramírez de Lucas, su último novio, porque también publicó un poema para Federico en una revista de su hermano, y aparecen pues desde Antonio Machado, que es quizás el poema más que todo el mundo más o menos puede recordar, o Rafael Alberti, o Luis Cernuda, Tolaguirre, María Teresa León, todos los que de alguna manera estuvieron pensando alguna vez que aparece María Zambrano. ¿Por qué aparece María Zambrano, que aparece con un texto? Pues porque fue la primera persona que publicó una antología sobre Federico, y entonces ella justifica el hecho, y me ha parecido que como con la trayectoria de María Zambrano, pues merecía estar. Son todos textos que tienen que ver con Federico, y son todos textos en los que se enaltece no la obra de Federico, sino la persona que era Federico. Son textos en los que te ayudan a entender cómo era Federico, independientemente de... Todos hemos leído la obra, los periodistas le dan mucha coba a la necesidad de escuchar la voz de Federico. No hay ningún registro de Federico, de su voz, aunque hay constancia de que estuvo en muchas emisoras
por ejemplo en Buenos Aires, pero no se ha encontrado ningún registro. Pero yo creo, y cuando empecé a escribir el libro, mi interés era ofrecer también la cara de Federico, la impresión de Federico, el hombre, la persona que había detrás de este escritor que todos más o menos conocemos. Entonces yo, a través del dolor, a través de la desesperación, del sufrimiento, en varias perspectivas, he intentado que conociéramos qué hombre estaba dentro del poeta que todos conocíamos. He intentado que nos hiciéramos cargo de qué sintió una persona que era archipopular, pero que en las noches de presidio en el gobierno civil de Granada, pues se siente solo. Solo completamente. Se siente que nadie lo reclama, siente que la única persona que lo visita es una sirvienta al servicio de su familia que va a llevarle algunos víveres y tabaco, y el saber y el esperar que están haciendo sus amigos, pensarse cómo podía estar pasando y cómo podía él estar allí, que al fin y al cabo no había hecho nada. Absolutamente nada. Entonces, eso, junto a toda la poesía que incluye, pues intentan dibujar de una forma multidisciplinar y desde muchos puntos de vista un retrato de la personalidad del poeta, de la personalidad al hilo de lo que escribieron sus amigos. Sus amigos pues son desde Rafael Alberti, como dijimos al principio, o Rafael de León. Bien, ¿alguna preguntita? Venga, Pepe. Fuerte, fuerte, que no eso. Porque el título del libro responde a que el libro, como punto fundamental, cuenta todas las versiones que se han dado sobre la muerte de Federico. Efectivamente. Pero la conclusión final, que yo espero que quien lea el libro tenga, pero eso no tiene por qué ser necesariamente un objetivo que se consiga. El sueño del escritor, en este caso, es que quien lea el libro piense que Federico está vivo, y que esté vivo por todo lo que hemos dicho. Uno de los relatos cuenta también que Federico salió vivo de lo que pasó en el barranco de Biznar. Exactamente. Claro está que ese relato, igual que todos los demás, está basado en hechos y en datos reales, pero lo que se cuenta es ficción, claro. Porque lo cuento yo, claro. Pero yo he tomado información de múltiples fuentes para enhebrar una historia en la que, porque hay una leve posibilidad de que en los días que sucedieron a la muerte de Federico, su hermana Isabel llamó a Concha Méndez, llamó a María Teresa León, llamó a Alto Laguirre y les dijo que no preocuparos, que Federico está vivo, está a salvo, y no preocuparos, no hablar de él. Eso se lo dicen a estos compañeros, y eso establece para mí una posibilidad de que eso en algún momento pudo ser verdad. Pudo ser verdad, una sospecha, ¿no? Es cierto también que hay algunos otros planteamientos. Hace mucho tiempo el profesor Jiménez del Oso hizo un programa en la televisión nacional, cuando la televisión era en blanco y negro, en el que ofrecía incluso imágenes de Federico en un convento, en el atrio de un convento, imágenes en las que parecía y en las que él dijo que el personaje que aparecía allí era Federico.
Eso era mentira, era un montaje, eran imágenes de un programa que era sobre recomposiciones sobre la historia de España y que hacían documentales, y Jiménez del Oso pues tomó una de las imágenes de ese documental y la presentó como si fuera el propio Federico. Yo de esta forma soy todavía más exagerado que Jiménez del Oso y no sitúo a Federico en España, sino que lo sitúo en la costa americana que da al Pacífico, en una casa que tenía Pablo Neruda y que no sé, algunas veces pienso que el libro tiene muchas claves que no sé si se entienden o no sé si se comprenden en su profundidad, porque hay muchos datos que a lo mejor hace falta ver, y yo no he querido poner notas a pie de página para no ser la lectura pesada y para que fueran realmente relatos lo que se están leyendo, claro. pero en ese relato que se llama La muerte final, pues lo que cuenta es que Federico está acogido en una casa al servicio, una casa que es propiedad de Pablo Neruda, que está muy tocado, que fue curado y puesto un poco en funcionamiento, entre comillas, por un médico de Málaga, amigo de la familia, al que la familia de Federico conoce porque ellos veraneaban allí, y que una vez que está más o menos restablecido y que puede viajar, pues que sale en un carguero desde el puerto de Málaga hacia todo eso. Todos los datos son verídicos y son reales y están constatados, pero la historia como termina pues es ficción, porque la historia termina porque cuando termina es cuando la persona que lo ha estado cuidando, que no fue Pablo Neruda sino alguien que trabajaba para él, pues le escribe una carta a Luis Cernuda y a Concha Méndez en el que le dice que Federico ha muerto y le cuenta más o menos cómo fueron sus últimos días. Pero este último tramo, pues obviamente es ficción. Pero eso pasa con la mayoría de las historias. Hay algunas, por ejemplo, la que se llama La muerte oficial, pues básicamente está fundamentada, es un relato también de ficción, pero todos los datos, todos los personajes, todos los hechos que se cuentan, todos los datos que aparecen, todos los momentos, los lugares, las personas que se citan, son totalmente reales. ¿Por qué se llama la muerte oficial? Pues porque es la que más o menos todo el mundo ha asumido que a partir de I.R. Jimson, pues prácticamente a todos los investigadores que han trabajado sobre él, pues han reconstruido una versión que más o menos podría ser la versión oficial, aunque ninguno haya determinado dónde está el cuerpo, o que por lo menos se haya encontrado, ¿no? Aunque son muchos los que han dado hipótesis. En el libro están todas las posibilidades. Está la posibilidad de que está enterrado en la huerta de San Vicente, está la posibilidad de que está enterrado con Manuel Fernández Montesino, está la posibilidad de que estuvo enterrado en una tumba anónima del cementerio de la Almudena de Madrid, está la posibilidad de que está sin descubrir en el barranco de Biznar, etcétera, etcétera. Están todas esas posibilidades. ¿Por qué están todas esas posibilidades? Pues porque hay gente que las ha contado, porque hay gente que en determinados momentos pues ha dado datos y señales sobre esas circunstancias, que sean creíbles o no. Yo me he limitado a ponerlas en pie y a relatarlas. Quiero decir que, por ejemplo, si digo lo del cementerio de Madrid es porque Emilia ya nos lo dice, no porque yo me lo haya inventado, porque ellos hacen una colecta para recaudar dinero para comprar los terrenos en los que supuestamente
podrían estar sus huesos en el barranco de Biznar, y hay en algún momento que la paran porque Emilia dice haber recibido una información determinante que le dice que Federico no está allí, que Federico está en Madrid enterrado. Es decir, que todo lo que se cuenta en el libro está fundamentado en datos contrastados, pero el cómo se cuenta pues son historietas o historias, o no sé, a lo mejor lo de historietas es un poco, pero son relatos en los que se novela qué pudo pasar en todo ese tiempo, ¿no? Hay un relato que se llama Las cuartillas de Altagracia, que está dedicado a Manuel de Falla, sí. Porque Manuel de Falla fue la única persona que mientras Federico estaba en el gobierno civil se acerca y se preocupa por él e intenta interceder para que lo liberen. Pues yo sitúo a un hecho, sitúo a Manuel de Falla en su residencia en Altagracia y cómo él lo cuenta a través de una carta que encuentra la persona que lo está cuidando a él y a su hermana hasta que se mueren allí. ¿Me entienden? Es decir, todos los datos, todo lo que se cuenta está basado en hechos que se supone que están contrastados. Pero el cómo se cuenta, bueno, me lo he inventado yo. Claro. Eso me tienen que disculpar, pero el sufrimiento de Federico, las sensaciones de Federico, la incertidumbre, la desesperación, el deseo de ir al servicio porque se está orinando en medio de la noche en el gobierno civil y nadie lo atiende, eso me lo he inventado yo, ¿no? Claro. El dolor mientras que le están dando hostias y lo están interrogando en el gobierno civil, que hay otra de las versiones que cuenta justamente eso, que no muere fusilado, sino que muere durante un interrogatorio en el gobierno civil y que lo que intentan, cuando lo llevan al barranco de Biznar, lo que hacen es básicamente intentar encubrir lo que había pasado en el gobierno civil. Pues todo eso está basado en el testimonio de alguien. Por ejemplo, lo de la muerte durante un interrogatorio está basado en el testimonio de Manuel de Falla. Yo supongo que Manuel de Falla no tenía ninguna necesidad de inventarse nada. Era bastante notable y si cuenta eso es porque sus motivos tendría para hacerlo, ¿no? Si yo tomo el testimonio de Angelita, la mujer que servía a la familia, pues yo supongo que esta mujer no tenía ninguna necesidad de inventarse nada, aunque es cierto que en muchas de las investigaciones, pues los investigadores encuentran contradicciones entre lo que dice ella y lo que pudo pasar, pero es porque unos investigadores fijan la muerte en una noche o en un día y otros lo fijan en otro y hay ahí el juego de la gente que investiga o que investigamos y que cada uno pues le saca punta a lo que puede, ¿no? A lo que quiere. Bueno, ella se entera la mañana que va a llevarle las viandas que le manda a su familia y el tabaco y el café que le manda a su familia, pues a ella le dicen que no vaya, que Federico no está allí. El que dice que murió en el gobierno civil en un interrogatorio es Manuel de Falla. Pero es que es obvio que Federico no estuvo en el barranco de Biznar mucho tiempo. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué yo afirmo eso? Pues sencillamente por una cosa que es de pura lógica. No tengo ningún dato. Es únicamente deducción, no es intuición, no, es una deducción. Una semana y algo antes de la muerte de Federico, habían fusilado a su cuñado, a Manuel
a su cuñado Manuel, que era Manuel Fernández Montesino, que era alcalde de Granada, lo habían fusilado en las tapias del cementerio. El padre de Federico manda a Francisco Murillo, que era el taxista que trabajaba con la familia, a recoger el cadáver de Manuel y le dan sepultura. ¿Ustedes creen que si un padre y una madre una semana más tarde es consciente de que su hijo está fusilado en el barranco de Biznar, lo va a dejar allí? Lo más probable es que le dijera al mismo Paco, Paco Murillo, Francisco Murillo, que era el nombre del taxista, Paco el Paquilo, que le dijeran: Paco, que llégate por el niño que está en tal sitio. Porque lo que sí es verdad que hay testimonio de gente de Biznar que dice haberlo visto y que después no estaba, que haberlo visto fusilado. Hay testimonios de gente que dice que estaban encargados de recoger los cadáveres, de haberle cerrado los ojos a Federico porque los tenía abiertos. Es decir, todos esos testimonios son de gente más o menos honorable y que lo hicieron en un momento cuando Federico cuando no tenían ningún interés de protagonismo ni nada por el estilo. Pero además, eso que les he planteado, ustedes piensen, una familia pudiente, con capacidad, que antes ha recogido a su yerno, ¿no va a mandar a recoger a su hijo? No, eso no. Granada también estaba llena de cuando recogieron a Manuel Fernández Montesino, y además eso era una práctica habitual. Antes de que llegara el camión de los muertos, el camión que los recogía, era una práctica habitual que muchas familias se acercasen por el cuerpo y lo recogiesen, que no hubiera sido una excepción. ¿Por qué después nadie, porque eso sí que es una cosa que a mí me llama mucho la curiosidad, por qué nadie ha entrevistado, de los muchos investigadores que se han metido en este terreno, nadie ha entrevistado a Francisco Murillo, a este hombre que era el taxista de la familia y que había recogido a Manuel Fernández? Pues porque él no ha querido hablar nunca, porque él se ha mantenido al margen, pues por compromiso con la familia, pero yo tengo casi la certeza de que él sabía dónde estaba. Claro. Alguna gente te pregunta, ¿y por qué la familia después mantiene? Pues posiblemente la familia en su momento sabía que Federico no estaba en el barranco de Biznar. Claro. Que la gente, ya no queda nadie, yo tengo claro que ya no queda nadie que sepa dónde está Federico, porque parte de la familia se fue de España, parte que se quedó aquí pues se quitó de en medio, se cayó. Hablar de Federico era un problema. El silencio fue la clave de todo este mundillo, ¿no? de toda la gente que fue represaliado y que murió en la... Es decir, que eso es una... Yo hace poco hablaba con la nieta de uno de los personajes que está en la foto de 1927, que era José María Romero Martínez, y que era el presidente de la sección de literatura del Ateneo de Sevilla en ese momento, que era médico y que era también poeta, que participó de los actos del 27 y que fue fusilado en Sevilla. La familia ha estado callada durante muchísimo tiempo, pero no esta familia, todas las familias han estado calladas hasta hace poco que la gente que ha empezado a mover el tema de la memoria histórica y que ha empezado a desenterrar, eso era tabú. La familia de Federico tampoco quería ni problemas ni... Entonces el miedo los ha mantenido callados mucho tiempo y yo ya tengo la certeza de que ya no queda nadie que sepa dónde está Federico. No sé si algún día aparecerá algún documento, no sé si
los padres le dejaron el encargo a alguien. Después, coger un cuerpo y enterrarlo en un sitio que no estaba autorizado es un delito. Si ellos habían enterrado el cuerpo en la huerta de San Vicente, fuera el sitio que fuera, habían cometido también un delito que aparte de la necesidad del silencio, también se podrían meter en problemas si se hubiera sabido que estaba allí. Es verdad la hipótesis de que está enterrado en la misma tumba que su cuñado. Si la familia no ha permitido que se abra, pues ahí sigue el enigma, ¿no? Claro. Manuel puede decir que sí, y yo puedo decir que está en la huerta de San Vicente, y el de más allá puede decir que... Pero porque la familia no ha querido que se insista en la búsqueda, a pesar de que la familia de otros compañeros que murieron con él han solicitado que se buscara, pero... Manuel, hay indicios. ¿Por qué se vino de Madrid a Granada? ¿Fue una decisión personal suya o a alguien le influyó? ¿O por qué? No, porque Lorca era un hombre además muy temeroso, tenía mucho miedo, estaba de una frustración personal, algo. ¿Cómo se va a Granada? Se vino porque tenía miedo y pensaba... O porque tenía allí muchos amigos, la conciencia de que tenía mucha gente que le podía apoyar, ¿no? Pensaba que en Granada pues iba a estar a salvo, era su ciudad, estaba su familia, y pensaba que él tampoco tenía ningún delito de sangre, ni en principio nadie hacía presagiar que terminara como terminó. Lo que pasa es que a lo mejor se vino al peor de los sitios posibles. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque había muchos odios locales. Sí. Dicen algunos que unos dicen que lo mataron por homosexual, otros dicen que porque la familia de Bernalda Alba, que era uno de los que pues le había sentado muy mal la obra y que se la tenían guardada, que era una familia de Asquerosa, que era el pueblo del que realmente era natural o nacido Federico, pero lo mataron porque los que lo mataron pues no tenían ni idea quién era tampoco, ni lo valoraban para nada, ni Valdés, ni Queipo de Llano, le importaba tres pitos, que él era un poeta que no era capaz de recitar ni un poema para enaltecer las glorias de España. Claro, efectivamente. Era un poeta que... Maldito. Entonces no era de su cuerda, y él pensó que en Granada iba a estar a salvo, él pensó que con la familia Rosales iba a estar a salvo, él pensó que con Manuel de Falla iba a estar a salvo, que son él incluso desechó la idea de huir de Granada, que también se la plantearon, y desechó porque pensaba que él estaba, y además la familia Rosales era un buen respaldo para él, ¿no? Él pensó hasta el último momento que Pepinique Rosales, que era uno de los cargos más significados de la falange granadina, que le iba a echar un cable y que lo iba a sacar de aquella, pero no fue, porque a lo mejor también por miedo, a lo mejor intentaron que fuera, pero lo intentaron como vieron que seguir intentándolo significaba ponerlos en entredicho y que pudieran acusarlo de algún delito, pues desistieron de no hacerlo, ¿no? Él cuando se fue a casa de los Rosales se fue pensando que lo iban a matar, claro, que no lo iban a matar. Claro. Y también cuando se fue a casa de la familia Rosales tampoco era de conocimiento público que él estuviera allí. Claro. Él estaba allí oculto, no estaba... Lo que pasa es que en uno de los registros de la casa familiar pues estaban Concha, ¿no fue? Maltratando a la familia, etcétera, etcétera. Y entonces pues a su hermana se le fue
para que no le pegaran a su madre, Exacto. pues se le fue que Federico estaba en tal sitio y entonces los otros fueron allí. Pero en principio él no se fue allí y todo el mundo sabía que estaba en la casa de los Rosales. Él se fue allí bajo el secreto de dónde iba a estar, pero tuvo la mala suerte de que se enteraron. Fuerte, fuerte. No, él se ha mantenido al margen, no ha dado ninguna entrevista sobre este tema hasta hace poco. Entonces lo que yo he recreado fundamentalmente es a partir de las pocas entrevistas que él ha hecho. Él era periodista, de cómo escribía y cómo trabajaba, y lo demás pues el propio relato de algunas compañeras de Federico, que son los que lo presentan. Ellos se conocen porque Juan está en una compañía de teatro, no recuerdo ahora el nombre de la mujer, pero que es la mujer que les facilita el piso en el que se ven. Sí. Y entonces todo eso y el buscar información y el buscar entrevistas en las que él habla de otros temas, y pues intento reconstruir a partir de ahí pues la situación del joven que yo pensé que era, porque yo no, ni él ni nadie ha contado cómo era Juan en ese momento, ni él tampoco. Él dijo eso en un determinado momento porque trascendió a los medios y entonces él reconoció que era verdad, pero no dio tampoco ninguna entrevista ni hizo nada para hablar del tema. Entonces yo lo he reconstruido con los pocos datos que tenía, con lo que yo pensaba que podía ser él, con la poca información que tenía. Verdad que no hay mucha información porque esa información no ha trascendido hasta hace poco, prácticamente cuando él ya se estaba jubilando y estaba a punto, había dejado ya de escribir en ABC y de escribir en La Razón, que era donde estaba escribiendo últimamente. Esos documentos actualmente están esperando que alguien los adopte o que alguna institución los adopte. Hay un señor que va dando conferencias intentando, pero no tiene éxito. En Jerez el año pasado hubo una conferencia sobre este señor con mucha documentación y con mucho detalle de unas investigaciones que se hicieron en un tiempo donde todavía había mucha gente viva que había conocido a Federico, que no es el caso, pero lo que pasa muchas veces, eso se ha dejado un poco al margen y los medios de comunicación son los que han hecho que la versión oficial sea casi la de E.R. Ginston, aunque haya versiones con más contraste, con más información, con más detalle, con más entrevistas de calle. Pero nadie se hace cargo de esa documentación, está en una institución pero no se hace público la información que hay cuando es relevante y cuando por lo menos en la conferencia que se te da parece de mucho interés y con testimonios pero casi todo lo que se cuenta allí ya se ha contado muchas veces. A lo mejor por eso ya no les interesa tanto, como tampoco son materiales que actualmente incluyen contenidos novedosos, pues a lo mejor por eso a nadie pero que tampoco se explica, a lo mejor también por la falta de nombre, por la falta de que quien la está llevando de la mano no sea una autoridad reconocida a nivel académico o a nivel popular o respaldado por alguna editorial o por algún grupo de comunicación, porque eso pasa muchísimas veces.
lo que dice mucha gente de que la mejor novela no es la que está ganando los premios, sino que está... Pues aquí también puede pasar lo mismo. Posiblemente, aparte de que muchos de los materiales de E.R. Ginsberg, por ejemplo, parece ser que proceden de esa novela, pero preferimos escuchar a este hombre antes que irnos a las fuentes directas. Claro. ¿Pero por qué? Pues seguramente porque quien está apadrinando la novela pues no es un número uno, o no tiene un grupo de comunicación número uno que esté dispuesto a difundirlo. Pero eso no, yo tampoco lo entiendo, pero es una realidad. Esa documentación está ahí y lleva mucho tiempo dando vueltas y mucha gente ha bebido de ahí, pero en ningún sitio se expone, que por ejemplo podría... pero hay mucha documentación que podía estar, por ejemplo, en el Centro Cultural de Federico García Lorca, o que podría estar en la Huerta de San Vicente. Exactamente. Yo qué sé, pero no... A nadie parece que le quiere hincar el diente, porque tampoco es cara, que no es que estén pidiendo dinero por la información, pero como ella dice, a lo mejor es que piensan que todo lo que está allí fue novedoso en su momento, pero que ya está todo dicho, que ya todo se ha contado. Bien. Es que se ha escrito tanto sobre Federico que ya es muy difícil contar algo original. Nuevo, ¿no? Cuando yo me planteé, yo he escrito muchos ensayos puros, ¿no? Un texto en el que tú defiendes una idea, patatín, patatán. Cuando yo me estaba planteando esto de las muertes de Federico, me estaba planteando, digo, si yo cuento otra vez lo que todos ya han contado, por eso opté por novelarlo, con la intención de que fuera diferente, porque lo demás, yo empecé a trabajar estos temas hace 30 años, la primera vez que yo fui a Fuente Vaquero, hace 30 años, pero de 30 años aquí, pues yo estaba con otros temas y esto lo tenía aparcado, de esas cosas que tú vas uniendo ahí materiales y que vas pues, tomando y escuchando y entrevistando y para acá y para allá, pero no haces nada, ¿no? De 30 años para acá, pues prácticamente todo se ha contado. Cuando yo estuve allí, pienso que con la gente que hablé, habían conocido a Federico y lo que decían era verdad. Cuando yo estuve allí ya me decían que estaba enterrado en la Huerta de San Vicente. Y después se ha publicado muchas veces, ¿no? En fin. Pues nada, que esto no es un ensayo, es una novela. Que es verdad, muchas veces a la gente le parece que es un ensayo, no es un ensayo, es una novela. Pues para calentar un poco el ambiente le vamos a regalar nuestros vinos, que es lo mejor que hay, de Delgado Zuleta, ¿vale? Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Genial. Genial. Muy bueno. Qué alegría, qué alegría. Genial.